Bueno, en este video entonces vamos a hablar sobre regresión lineal. Entonces vamos a dar una idea inicial. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de lo que tenemos acá es distancia de galaxias, por ejemplo. Esta es la distancia de las galaxias. Vamos a ponerlo acá, distancia de las galaxias en este eje. La distancia en parsecs. Y aquí tenemos la velocidad con la que se están alejando las galaxias. Esta fue, digamos, a principios del siglo XX, la primera evidencia experimental que tenemos del universo en expansión. ¿Sí? Es lo que se conoce como la expansión de Hubble y de aquí sacamos la constante de Hubble. Básicamente lo que vamos a encontrar aquí es que la velocidad es igual a la constante h de Hubble por d. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar aquí? Observen que Hubble, bueno, aquí hace una aproximación un poco burda, pero una primera aproximación que después vamos a ver que en los últimos años es una aproximación acertada de la expansión del universo. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a suponer, esto es un primer ejemplo, pero vamos a suponer entonces que lo que nosotros tenemos es eh, una serie de datos. Vamos a suponer que tenemos una serie de datos, unos datos X, ¿cierto? Y unos datos Y, por ejemplo. Estos datos están aquí distribuidos de alguna manera, eh, ¿no es cierto? Algunos datos acá distribuidos. Puede ser, por ejemplo, altura y tiempo en un experimento de caída libre, ¿cierto? O puede ser eh, resistencia perdón, voltaje y corriente en un experimento tratando de verificar la ley de Ohm, ¿cierto? Y bueno, en fin, en este caso, digamos, suponemos que tenemos unos datos, estos datos son unos datos que vamos a llamar acá XY, ¿sí? Por ejemplo, este dato es un dato X y Y, claro, este es un dato X1, Y1, ¿cierto? X2, Y2, X3, Y3 y este va a ser un dato X y Y, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es eh, vamos a aproximar aquí una curva, una recta, perdón, ¿cierto? La recta de mejor ajuste. Y entonces lo que queremos es sacar un modelo matemático de esta serie de datos. Entonces, este modelo matemático, pues básicamente si lo aproximamos a una recta, tal cual como lo hizo Hubble, pues este modelo matemático va a tener una ecuación que va a ser y igual a mx más b, ¿cierto? Claro, por ejemplo, a mí me interesa saber qué pasa en un punto, por ejemplo, por acá, ¿sí? Digamos, en un punto por aquí, ¿qué podemos predecir? ¿Qué podemos decir acerca de ese modelo? Digamos, en un punto arbitrario X, encontrar un valor de Y, ¿cierto? Así no hayamos tomado datos en ese valor, ¿cierto? Entonces lo que encontramos acá es un modelo matemático. Que en este caso, pues es un primer modelo más simple, que va a ser el modelo de una recta. Lo que vamos a hacer en este video entonces es una demostración matemática de cómo hacemos una regresión lineal, es decir, cómo encontramos los mejores valores para M y los mejores valores para B en ese modelo, ¿sí? Fíjense que yo puedo tener cualquier cantidad de valores en este modelo, ¿cierto? Para M y para B, pero van a haber unos va a haber uno en particular que se me ajusta mejor a toda esta serie de datos. Y básicamente yo qué es lo que quiero, que la distancia de cada uno de estos puntos a esa recta, a ese modelo, pues sea lo más chiquito posible, ¿sí? Lo más chiquito posible. O sea, el mejor M y el mejor B. Pues para eso entonces usamos herramientas de cálculo, digamos, de cálculo. Y básicamente lo que vamos a hacer es minimizar una función. Entonces,
vamos a hacer una pequeña corrección acá, y es que vamos a poner este punto un poco más abajo. Discúlpenme que corrija acá rápidamente. Entonces acá vamos a poner este punto, vamos a suponer que Y está un poco más abajo, ¿cierto? Este es mi valor Y. Este va a ser mi valor Y, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí un zoom, por ejemplo. Entonces, aquí va a haber una distancia, ¿cierto? Aquí voy a tener yo mi valor Y, ¿cierto? Y un valor del modelo que es un valor Y. Entonces, observen que esta distancia de acá básicamente me va a definir como una distancia de mi modelo a los datos. Es decir, yo voy a tener acá Y, digamos, vamos a llamar una función R, eh, que va a ser función, ya lo vamos a ver, de Y menos Y, ¿cierto? Pero quiero tomar todos los datos, entonces vamos a colocar acá una sumatoria de Y menos Y, ¿sí? Em, pero resulta que aquí el sobre I, ¿sí? De I igual a 1 hasta n, donde n en este caso es el número de datos. Déjenme lo pongo acá como n minúscula, ¿cierto? N minúscula. Eso es. Y quiero que esta distancia, como van a haber unos datos, por ejemplo, van a haber unos datos positivos y unos datos negativos, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, acá voy a tener unos datos positivos, acá voy a tener unos datos negativos, y quiero que tome todos los positivos de los datos. Y quiero que sea una función que tenga un mínimo. Entonces, escojo elevar al cuadrado, porque eso me va a minimizar la función. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Observen, esta función R como tal me va a quedar de la siguiente manera. R va a ser una función que es igual a Y, que va a ser el término que vale aquí el modelo, Y igual a mx más b, pero no es evaluado en un punto cualquiera, sino en un punto xy. Entonces, esto me va a quedar sumatoria de i igual 1 hasta n de mxy más b menos y al cuadrado, ¿sí? Entonces observen que los datos, nuestros datos son datos dados, ¿sí? X, Y y Y son datos que nos dio el experimento, eso nos dio el experimento. Y queremos minimizar, encontrar M y B, es decir, que esto como tal va a ser una función, eh, como ustedes pueden ver acá, esto va a ser una función de M y de B, ¿sí? Que va a ser básicamente la distancia de mi modelo a los puntos y quiero minimizar esa función. Para poder minimizar esta función, pues tengo que usar las herramientas del cálculo, derivar e igualar a cero. Derivar con respecto a quién, a m, y con respecto a b. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, observen, vamos a tener aquí r, bueno, la derivada de r, esto es derivada parcial de r con respecto a m, ¿cierto? Me va a dar sumatoria de i igual 1 hasta n de la derivada con respecto a m. Entonces esta derivada es 2 mxy más b menos y por la derivada interna que es xy, ¿cierto? Y observen que esto debe ser igual a 0, ¿no? Para encontrar el punto crítico. Entonces acá esta función voy a digamos, para agilizar un poco los cálculos, voy a escribir solamente la notación sigma, la notación de la suma. Ya sabemos que va desde 1 hasta n. Y vamos a simplificar acá un poco. Entonces vamos a colocar acá sumatoria, ¿cierto? Desde sumatoria y vamos a sacar el 2, ¿cierto?
Entonces acá esto me va a quedar y voy a pasar a multiplicar las x, la xy, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar m xy cuadrado más b por xy menos xy y, ¿cierto? Como esta es una suma finita, observen que esto es igual a 0. Como esto es una suma finita, la sumatoria la puedo repartir, el 2 lo puedo pasar a dividir, me queda 0 igual a 0 sobre 2 es 0, me queda, entonces voy a repartir esta suma, básicamente esto me va a quedar m sumatoria de xy al cuadrado más b sumatoria de xy menos la sumatoria de xy y, ¿cierto? Eso es. Vamos entonces a pasar este al otro lado, ¿sí? El que está restando lo vamos a pasar a sumar y esto me queda sumatoria de xy y igual a m por la sumatoria de xy más b de xy cuadrado más b por la sumatoria de xy, ¿no es cierto? Y aquí tengo entonces una primera ecuación, digamos, para encontrar el mínimo, lo que me minimiza, ¿sí? Recuerden que estamos buscando el mejor m y el mejor b. Entonces, en este caso, vamos a recurrir a otra ecuación. Necesitamos otra ecuación. Entonces, lo que podemos hacer acá, observen, es hacer 0 igual a dr. Entonces derivo con respecto a b, ¿cierto? Entonces esta derivada, observen, me va a quedar sumatoria, ¿cierto? De i igual 1 hasta n, de 2 veces m xy por la sumatoria, perdón, más b menos y por la derivada interna de b, que es 1, ¿no? Entonces esto finalmente me queda así. Y esto es igual, siguiendo aquí con el mismo procedimiento, esto es igual a 2 veces sumatoria, ¿cierto? De m, xy más b menos y, ¿cierto? Esto es igual a 0. Y 0 debe ser igual, entonces el 2 lo pasamos a dividir, 0 sobre 2 es igual a 0. Y esto me queda m, sumatoria de xy, más la sumatoria. Observen la sumatoria de igual 1 hasta n de b menos y. Pero esta sumatoria de acá es b más b tan más b. ¿Cuántas veces? N veces, ¿sí? B más b más b n veces. Entonces esto me va a quedar finalmente como, eh, bueno, y acá esto realmente es sumatoria de y, ¿cierto? Vamos a pasar esto al otro lado a sumar, entonces me queda sumatoria de y es igual a m, sumatoria de xy, más esto de acá que es n veces b, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí ya tengo mi segunda ecuación, ¿sí? Tengo mi segunda ecuación. Y básicamente pues tengo un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para solucionar un problema de estos vamos a recurrir a lo que se conoce como la regla de Cramer. En la regla de Cramer vamos a hacer un pequeño repaso acá. La regla de Cramer yo lo que tenía es un sistema de ecuaciones ax más by igual a e y cx más dy igual a f. Entonces lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si quiero hallar el x y y en esta ecuación, la regla de Cramer lo que me dice es que x va a ser igual, abajo escribo el determinante de los coeficientes a, b, c, d, ¿cierto? El determinante, y arriba en el numerador me va a quedar en la primera fila. En la primera columna, perdón, voy a colocar, como estoy hallando X, coloco E y F, coloco las respuestas. Muchas veces algunos profesores lo que hablan es de que tapo esta, ¿cierto? Y coloco las respuestas, ¿sí? E y F. Y el otro sí me queda B y D, ¿cierto?
Claro, en este caso para y, entonces el denominador me queda igual a B, C y D. Y el numerador, pues tapo esta, tapo, tapo esta. Y esto me da eh, A, C. Y tapo, estoy tapando este y ahí es donde tengo que colocar las respuestas. ¿Sí? O lo que está al otro lado de la igualdad. Si aplicamos eso acá con M y B, observen, aplicando eso acá con M y B, entonces M me va a quedar en el numerador, me van a quedar los coeficientes, sumatoria de xy cuadrado, más sumatoria de xy, perdón, acá no va más, esta es una matriz, vamos a calcular el determinante de una matriz, acá me queda sumatoria de xy y n, ¿cierto? Porque las incógnitas acá son m y b, recuerden. Acá entonces me van a quedar las respuestas, sumatoria de xy, perdón, sumatoria de xy, y, ¿cierto? Acá sumatoria de y, estoy colocando las igualdades, es decir, estoy tapando los términos de m y ahora aquí van los términos que acompañan la b, ¿no? Que es sumatoria de xy y n, ¿cierto? En cada caso. Esto pues me va a quedar, por supuesto, sumatoria de xy y n menos sumatoria de xy, sumatoria de y, ¿cierto? Sobre este determinante que me queda n, sumatoria de xy cuadrado menos sumatoria de xy todo al cuadrado. Eso es. Para hallar entonces el mejor b, lo que hacemos es, esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, este b va a ser el denominador, el numerador. Va a ser el mismo, va a ser sumatoria de xy cuadrado, sumatoria de xy, sumatoria de xy, n, y el denominador, vamos a colocar acá, y el denominador entonces me va a quedar como, perdón, el numerador me va a quedar como sumatoria de xy cuadrado, abajo sumatoria de xy, y aquí coloco lo que viene al otro lado de la igualdad, ¿no? Sumatoria de x y sumatoria de y, ¿cierto? Esto me va a quedar entonces como sumatoria de xy cuadrado por la sumatoria de y menos la sumatoria de xy por la sumatoria de xy y sobre n por la sumatoria de xy cuadrado menos la sumatoria de xy al cuadrado. Eso es. Y así es como obtenemos el mejor m y el mejor b. ¿De acuerdo?